tuya sea la gloria. ¿Y por qué no me acompaña en esta breve oración y le decimos, Señor, gracias porque eres un Dios bueno y generoso? Padre, te damos gracias en esta linda y hermosa mañana. Eres un Dios extraordinario. Amas a tu iglesia, amas a tus hijos, amas al mundo. No importa dónde estén, no importa cómo estén, tu gracia llega hacia todos nosotros. Tu misericordia es más grande que la vida. Y esa es la gracia que no la podemos entender. Y por eso te alabamos, te glorificamos en esta mañana por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor Jesús. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y que la podamos guardar y vivirla y apoderarnos de esas bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y a mí me da alegría estar aquí con ustedes. Y así, amada congregación que está en casas, ya es hora también de regresar al santuario. Amén. Ya estamos abiertos, como dijo el hermano Luis, para en unión de la comunidad de los santos alabar al Señor. ¿Qué les parece si toma su Biblia en sus manos y todos decimos, esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por esta bendita palabra de Dios? Me da gusto estar aquí con ustedes, verles una vez más. Es más, diga a la persona del lado, su cónyuge aquí presente en la iglesia o en casa, qué alegría tenerte a mi lado. Qué hermoso, ¿no? Tener una persona que usted ama a su lado. Qué alegría verles a ustedes aquí en la casa del Señor. Si nos visita por primera vez en línea o por aquí o aquí en este lugar, o se une, como dijo, en esta transmisión por primera vez, quiero que sepa que el domingo pasado comencé una serie que se llama Perfeccionistas o Pródigos. Y esto lo que quiero decir con esto es que esta palabra de Dios que vamos a compartir hoy, y que estamos hablando de la gracia, ya que el domingo pasado hablé de conociendo la gracia de Dios, entender esa palabra muy común, muy usada, que se llama gracia, pero que muchos cristianos, muchas personas no la entendemos. Sabemos que existe, sabemos que está ahí, la cantamos, está en muchos cantos, pero muchas veces no la entendemos, no comprendemos la profundidad, la anchura y la altura de esa palabra, que todos debemos de tenerla muy presente. Por eso el tema de hoy, como ustedes pueden ver, se llama cuando la gracia de Dios restaura la vida. Amén. Cuando la gracia de Dios restaura la vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Dios ha restaurado su vida? Yo le doy gracias a Dios que cada día Él me restaura. Necesito de Dios. Y ese es el objetivo de este mensaje para usted, iglesia presente, para ustedes, hermanos allá en línea, a conocer más del carácter de Dios por medio de esta escritura, como siempre hacemos referencia en esta iglesia. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que siempre causan algo en nuestra mente y nuestro corazón. Diga, siempre causa algo en nuestra mente y nuestro corazón, o en mi corazón. La Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y usted y yo necesitamos de ese Salvador, y por eso le damos gracias, porque Él quiere restaurar lo que se ha dañado. Él quiere restaurar sola su alma, su mente, su corazón, pero también el Señor quiere restaurar su familia, quiere restaurar a sus hijos, quiere restaurar todo, porque somos de Él. Diga, somos del Señor. Y porque somos del Señor, el Señor quiere estar presente en su hogar, en su vida, y cuando el Señor está presente en esos lugares, todo es mejor, a pesar de lo que pueda pasar en nuestros entornos. Por eso la Biblia constantemente nos está hablando. Y de eso voy a hablar ahorita, de la historia de Lucas capítulo 15. Parte del evangelio que fue leído hoy, ¿recuerdan? Habló del hijo pródigo. Todos lo conocemos, todos sabemos esa historia.
Pero algo que me llama la atención de este capítulo 15 de Lucas es que el Señor Jesucristo toma el tiempo en hablar 3 parábolas en un solo capítulo con un solo mensaje. O sea, 3 veces nos está diciendo lo mismo para ver si nos cae el 20. ¿Cuántas veces le dijo su mamá a usted: cuántas veces, hijo, te tengo que decir lo mismo para que me entendas? O su papá, ¿recuerda? Te lo digo de esta manera, te lo dijo de esto, te lo digo de lo otro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando su mamá le decía: mija, ¿eres ciega? ¿No ves qué feo es? ¿Eres sorda? ¿No escuchas? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces la mamá nos decía cosas, o los papás? Y es que así Dios también nos habla, y nos habla de 1000 maneras. Por eso el libro de Hebreos, lo puede ver ahora en la pantalla, dice en capítulo 1, versículo 11 lo siguiente: Dios, que muchas veces, note, muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, diga días finales, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Él es el resplandor, o sea, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. O sea, Dios no ha cambiado el mensaje. El escritor de Hebreos dice: muchas veces y de distintas maneras. ¿Cómo le habló Dios a usted esta mañana? Dios tuvo que haberle hablado a usted esta mañana. Dios habla de diferentes maneras. Y quizás muchas veces no nos damos cuenta de ese hablar de Dios. Entonces aquí vemos en este capítulo 15 que Jesús retoma el mensaje de Dios, la misericordia de Dios para restaurar a aquellas personas de aquel momento, y para restaurarle a usted y para restaurarme a mí. Y en el capítulo 15 del primer versículo 1 dice la Biblia que habían muchos colaboradores de impuestos y pecadores, y se acercaron a Jesús para escucharlo. Y eso es interesante, porque se acercan estas personas a escuchar a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo, como dice la Escritura. Todos, dice, los colaboradores de impuestos y pecadores. Estas eran personas desagradables para los religiosos judíos. He predicado de esto varias ocasiones. Los cobradores de impuestos eran personas judías que se habían casi vendido a los romanos para cobrar los impuestos a cualquier persona que entrase a las ciudades de aquel entonces, y eran despreciados por el resto de la ciudadanía, y pecadores de todo tipo. Dice la Biblia que se acercaron ellos a Jesús, y entonces aquí Jesús aprovecha la ocasión, porque el Señor siempre aprovecha la ocasión para hablarnos. Siempre el Señor está ministrándonos. El problema es nosotros que no nos damos cuenta. Solamente cuando tenemos necesidades, ¿verdad? Cuando queremos algo y que nos acercamos a Dios. Ay, Diosito, necesito. Ay, Diosito, sáname. Ay, Diosito, aquí. Ay, que me gane la lotería. Siempre estamos pidiéndole. Pero aquí hay una necesidad espiritual. No te que eran pecadores, eran gente despreciable para otros. Pero Dios los invita y se acercan a Jesús. Y entonces en esta ocasión surge un conflicto. Nota el conflicto. Y dice la Biblia en el versículo 2 lo siguiente: entonces los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, note la acción de los religiosos. Deberían de estar contentos porque los pecadores se acercaban al maestro. No, pero empiezan a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos todavía. Es que el comer era una bendición para la clase oriental, aquella gente de aquel entonces. El comer era una bendición. Ellos no decían: Señor, bendice los alimentos. Ellos ya sabían que estaban benditos, porque provenían de la mano de Dios. Y comer, invitar a alguien a comer, era abrir el corazón, era abrir todo para recibir las bendiciones de Dios en la cultura oriental. Yo lo he hablado en otras ocasiones. Por eso los fariseos se molestan con Jesús, porque dice: ¿Cómo invita a esa gente a comer? ¿Qué le pasa a ese rabí? Pero como el Señor, eso es lo que me encanta. Mire lo que causa cuando Jesús está presente, causa conflictos. ¿No le ha causado conflictos a usted el nombre de Jesús en algunos círculos? Ay, aleluya, ahora vas a la iglesia, ¿verdad? Sí, primer conflicto, ¿no? En su familia. A veces lo rechazan porque va a una iglesia.
El nombre de Jesús causa problemas. Y aquí hay un problema, pero Jesús se aprovecha siempre, siempre en los conflictos. La palabra del Señor resplandece. Diga, la palabra del Señor resplandece. Esta parábola del capítulo 15 de Lucas, note lo siguiente. Habla de tres cosas, lo dije el domingo pasado, si recuerda, habla de la oveja perdida, una moneda perdida en la casa de una señora, y habla del hijo pródigo. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta historia, cada una de estas historias tiene 5 cosas en común, y quiero darle esta introducción para que usted pueda y yo podamos comprender y saborear y apoderarnos, diga, de la gracia del Señor. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, hay 5 cosas en común. Note estas 5 cosas en común. Dice la Biblia que algo valioso se había perdido. Amén. En la historia de la oveja se perdió la oveja. Dice la Biblia que era un pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas se le fue. Entonces se pierde una oveja. Por eso la Biblia dice en Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si usted se identifica con esa oveja, pero me llama la atención porque se perdió la oveja. Eran 100 ovejas que tenía el pastor. Y es que las ovejas tienen una cualidad: nunca levantan la mirada, siempre están comiendo para abajo, viendo para abajo, porque están buscando el pasto. Y así siguen comiendo y comiendo y comiendo, y de repente se van. Por eso Jesús comienza esta parábola en una cultura donde había muchas ovejas, había muchos pastores. La gente entendía este concepto, lo dije la semana pasada. Entonces, número 2 de lo que pasa aquí, se produce una búsqueda, diga, búsqueda intensiva. El pastor empieza a buscar su oveja hasta que la encuentra. La segunda parábola, la mujer que pierde una moneda de las 10, dice que le dio vuelta a toda la casa hasta que la encontró. Y la tercera parábola habla del hijo pródigo que fue encontrado. El padre dijo: mi hijo era perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces viene lo tercero: lo que se pierde se encuentra. El buen pastor encuentra a su oveja, la dama encuentra su moneda y el padre encuentra al hijo. ¿Y qué sucede en las 3 parábolas? ¿Qué? Tremenda celebración. Dice que el pastor se regocijó al encontrar a su oveja y llamó a sus otros amigos pastores y dijo: he encontrado a la oveja. Y la Biblia dice entonces, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y cada vez que yo le pido perdón al Señor por mis pecados, yo creo que hay una fiesta en el cielo, porque el Señor me vuelve a reafirmar quién soy yo delante de los ángeles, delante del trono del Señor, y me recuerda a mí también que yo soy hijo de Dios. Y cada vez el Señor me lo dice: hay fiesta en los cielos. Porque mientras estemos del lado de este mundo, necesitamos siempre de ese perdón de Dios. Usted no lo puede decir que no necesita el perdón de Dios. La Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces hay una celebración. Cada vez que venimos a Cristo, el cielo se estremece. Entonces, número 5, Jesús toma tiempo para explicar algo importante en esta historia. Y nos vamos a enfocar en la historia del hijo pródigo ahora. ¿Sí me entiende, iglesia? ¿Sí están conmigo? Si los perdí, levanten la mano. Yo los encuentro otra vez. Entonces Dios, miren lo que pasa en esta historia de una oveja perdida, de una moneda perdida y del hijo pródigo. Pero en el hijo, Dios valora profundamente a las personas. Diga, Dios valora profundamente a las personas. Dice la Biblia que llegaron pecadores, cobradores de impuestos a escucharlos, y Él tomó el tiempo para oírlos. Sus quejas, sus temores quizás, pero ellos escucharon al Señor. Por eso Dios ama a las personas, yo digo, irreligiosas. Personas que no conocen al Señor. Él las ama. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. A todas las personas el Señor ama. A la que va pasando frente a su casa, al que está pidiendo en la calle, al empresario, al profesional.
A usted, a mí. Mira a la persona del lado, a su lado, dígale: ¿tú sabes cuánto el Señor te ama? Dígale a sus hijos. ¿Usted le ha dicho a sus hijos cuánto el Señor les ama? ¿Sabe que nuestros hijos necesitan escuchar esa frase todo el tiempo del amor de Dios? Que Dios los ama y que son especiales. Porque cuando van creciendo ellos necesitan saber eso. Esa es la historia del hijo pródigo, ¿recuerdan? Entonces aprendemos de que Dios valora a las personas. Me gusta saber a mí que Dios me valora, Dios me ama. Y me gusta sentirme amado por Dios. Por eso la Biblia dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la lana está en las ovejas. La piel de las ovejas, la lana, lo que le cubre, si era sucia vendrá a ser limpia. Eso es lo que hace el amor de Dios. Dios nos va perdonando, nos va limpiando. Esa es la gracia del Señor, una gracia que nosotros no merecemos, pero Él la da sin escatimarla. Por eso Dios busca algo importante. Dios busca una relación con usted. La oveja perdida, Dios la buscó, el pastor la buscó. La moneda perdida, la dueña la buscó. Dios busca. Me da tristeza cuando cristianos se le esconden a Dios. Les gusta jugar a las escondidillas con Dios. Se quieren esconder detrás de su pecado. Se quieren esconder detrás de su raciocinio. Quieren interpretar a Dios como ellos piensan, y no es así. Y el amor de Dios ahí está siempre buscándonos. Como cuando buscó a Adán y a Eva. Adán, ¿dónde estás, Eva? Como que Dios no mira las cosas. Dios todo lo ve. ¿Por qué te escondiste? Ya conocemos la historia de Adán y Eva. Por eso el Señor dice lo siguiente en Mateo 11:28, uno de mis pasajes favoritos: vengan a mí todos, diga ustedes, yo, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Y note estas palabras, esto es clave, diga, esto es clave. Y aprendan de mí. ¿Sabe el problema de muchos cristianos? Que no queremos aprender de Jesucristo. Preferimos aprender del mundo. Preferimos aprender de las personas que no aportan nada a su vida espiritual. Pero no aprendemos de Jesús. Y para aprender de Jesús, ¿dónde está? En su palabra, diga, en su palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? En su palabra. Por eso, amados hermanos, el cristiano, usted y yo debemos de ser bastante serios en nuestra relación con Dios. Si usted quiere crecer en las cosas del Señor, si usted quiere sentir y aprender del Señor, usted tiene que pegarse con los que tienen al Espíritu Santo. Pero si usted se apega y sigue a los que no tienen el Espíritu Santo, usted va a ser como los demás. Usted diga, yo tengo el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que aprender. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego mire palabras claves: y hallarán el descanso para sus almas. La gracia de Dios nos da descanso. La gracia, diga, la gracia del Señor me hace descansar. ¿Descansar de qué? ¿Del trabajo físico? No, de ese cansancio espiritual que muchas veces nos cansa. No me refiero al Espíritu Santo, me refiero a ese cansancio emocional, ese cansancio interno que muchas veces lo drenan a usted y necesita del Señor. Yo me he sentido muchas veces así. Le digo, Señor, yo quiero descansar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios porque el Señor nos hace descansar? Por eso el cielo se regocija cuando una persona perdida se arrepiente. ¿Y se arrepiente de qué? Sus pecados. Aunque el mundo no quiera entender lo que es un pecado, los cristianos entendemos que el pecado es todo aquello que desagrada a Dios y que está también revelado en la palabra de Dios, como dije la semana pasada. Por eso el valor de lo perdido, note esta historia de las parábolas de Lucas 15. El valor de los perdidos va en aumento, de lo que se perdió. Una oveja
que posiblemente te costaba el salario de un día de trabajo, una moneda de las 10, que posiblemente con esa moneda se podía comprar una oveja. Note lo interesante, una oveja, una moneda y luego el hijo de un animal, algo inamovible, ahora una persona. Mire cómo Dios de 1000 maneras nos está hablando. 3 maneras nos está diciendo la importancia que tiene usted. Diga, de 3 maneras Dios me está hablando. Hasta llegar a mi corazón, a llegar a la persona. Ese es el amor de Dios. Esta parábola entonces explica mucho de las riquezas del evangelio, de la gracia de Dios. Por eso Jesús se tomó todo un capítulo para hablar 3 ejemplos a estas personas, y que los fariseos, que se creían muy santos, escucharan el amor de Dios. Por eso ha sido y será siempre, mientras el mundo exista, de un inefable provecho para los pobres pecadores necesitados como yo, escuchar ese evangelio. Me encanta el capítulo 15 de Lucas. Léalo otra vez en casa. Descubra la riqueza de la gracia de Dios. Y aquí en esta última parábola del hijo pródigo vemos entonces 3 personajes: el padre y sus 2 hijos. 100 ovejas, una perdida. 10 monedas, una perdida. Y ahora 3 personajes, uno perdido. De 2 hijos, uno. Pero estos 2 hijos tenían algo interesante. Uno era un pecador inmoral, como el hijo menor, y el otro un pecador religioso. ¿Recuerdan? Como los fariseos. Aquí Jesús les da un ejemplo: los publicanos, los cobradores de impuestos y los pecadores, el hijo menor, y los fariseos, el hijo mayor. La actitud. 2 personas de carácter y temperamento diferentes, como usted y como yo. Todos somos así. Todos traemos algo del pródigo y todos traemos algo del perfeccionista. Este padre tenía entonces estos 2 hijos tan diferentes. El mayor era reservado, sobrio, pero malhumorado con quienes le rodeaban. Rígido como era, se adhería a las normas, a las costumbres, a la religiosidad. Quería agradar a Dios con sus rituales. No era fácil de apartarse de sus costumbres religiosas. Se creía que porque tenía mucho tiempo en su iglesia ya había crecido. Quizás tenía muchos años, pero no había crecido nada, porque el mismo pecado seguía ahí. El otro hijo era frívolo, el joven, inquieto, impaciente y sin freno, vago y libertino, deseoso de hacer con su herencia, dice la Biblia, todo lo que quisiera, derrocharla. Dame lo que es mío, le dijo al padre. Dame lo que yo es mío y yo me voy a ir de aquí. Así dice la Biblia. Quizás el hijo frívolo, o el segundo hijo, el derrochador, pudo haber sido un poquito más político, más diferente para hablar y haberle dicho a su papá: o cortés, padre mío, querido papá, ya que te vas a morir dentro de poco tiempo, mejor dame la herencia ahora. Eso es lo que el hijo en otras palabras le dijo: dame lo mío porque te vas a morir. ¿A usted le gustaría que su hijo le dijera: mamá o papá, pues te vas a morir, pásame las escrituras de tu casa como sea? Lo que le está diciendo es: ya muérase. Y no es así. Pudo haber sido diferente. Dame lo mío. Me recuerda un amigo que decía: qué mala onda, diría este amigo, qué mala onda considerar los dones de Dios, los regalos de Dios, como que si es un deber de Dios dárselos. No, mire, este calor, dele gracias a Dios que lo tenemos. Dele gracias a Dios. A quienes lo desean. Por eso todo lo que poseemos, dele gracias a Dios. Es una bendición. Cada vez que llego a casa y veo desde el que me acerco a casa y veo mi casa y sé que mi esposa y mi suegra están ahí, y cuando mis hijos estaban, yo le doy gracias a Dios por tener una familia. Le doy gracias a Dios por tener un hogar. Cuando vengo acercándome a la iglesia, le doy gracias a Dios por esta iglesia. Me encanta la iglesia. Le doy gracias a Dios por ustedes,
Cuando los veo venir después de la pandemia, le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que tienen? No es que usted se lo ganó. ¿Sabe lo triste de los cristianos? Que se creen que el esfuerzo de ellos físicamente han logrado cosas. Mira, el virus nos asustó. Y dele gracias si no se enfermó. Pero muchos perdieron la vida y tenían tantas cosas y se fueron. ¿Sí se da cuenta? Por eso es importante darle gracias al Señor por lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Porque la gran locura de los pecadores, la gran locura del mundo está concentrarse en recibir las cosas que se cree que le pertenecen. Esto es mío, dame lo mío. No le pertenecen. Denle gracias a Dios que Dios se la dio a ustedes. Por eso la Biblia dice en Lucas 12:20 lo siguiente, léalo conmigo. Pero Dios le dijo a una persona: necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? ¿Sí se da cuenta? Eso sucede a quienes acumulan riquezas para sí mismos, pero no son ricos para con Dios. Entonces, ¿dónde está el asunto? El asunto está en poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando tanto a los pecadores, cobradores de impuestos, y a los fariseos. Los dos están equivocados. Ustedes necesitan la gracia y el perdón de Dios. Usted necesita cambiar su corazón y ustedes necesitan poner a Dios en primer lugar. ¿Y usted qué necesita? Lo mismo. Por eso el hijo deseó la muerte del padre. Pero mire las implicaciones de toda esta parábola a pasos agigantados. El hijo regresa a casa. En resumen, y cuando el padre ve al hijo venir, el hijo pródigo decide regresar a casa. Me llama la atención el hermano mayor. Guarda silencio, ve el escándalo. El padre hace un gran escándalo porque el hijo regresa. El hijo que estaba lejos, el que se había ido, regresa. El padre dispuesto a perdonar, el hermano dispuesto a no perdonar, como muchos cristianos. El padre perdona nuestros pecados. La iglesia cuesta perdonar, cuesta levantarnos. Queremos seguir viviendo en el pasado y no mirar hacia Cristo. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Nos volvemos egoístas como el hermano mayor. No celebramos el perdón de los pecados de otros. No celebramos cuando otro viene a Cristo. Se nos hacen indiferentes. Debería de alegrarnos. Por eso Jesús dice: aprendan algo de todo esto que estoy enseñando. Ese país lejano donde se fue el hermano menor es el mundo, con todos sus placeres, con todas sus luces. Al final del día no tiene sentido, necesita regresar al Padre. Dice un escritor luterano: así es el pecador que abandona la casa del Padre, la iglesia, la comunión de los santos. Se cree que en el mundo que con sus luces y colores y la popularidad y la aceptación de los demás, mientras se crea usted que tiene, pero va a llegar un momento en que se tiene que dar cuenta que nada le satisface, y es ahí donde está la misericordia del Señor. Como el hijo pródigo, regresaré a casa. Por eso primera de Juan 2, mira, léalo conmigo, y versículo 15 al 17 dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El hijo pródigo se fue a amar al mundo, pero el Padre se quedó ahí esperando al hijo, no al mundo. Y dice el versículo 16 lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo va a pasar. Usted va a pasar. Tenemos que pasar. Nacimos, crecemos y vamos a morir. Entonces hay que disfrutar, sí, la vida. Jesús dice: venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Pero no en el mundo, en los placeres del mundo que son pasajeros. Si no, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y no pasará porque está en usted. Y como la palabra de Dios está en usted, siempre usted vivirá aquí y allá. Por eso el mundo no lo puede seducir. Usted no puede doblegarse ante la popularidad del mundo presente. Usted doble sus rodillas ante el único que le espera y le dará vida eterna. Se llama Jesucristo. Amén. Por eso la Biblia dice: no amen las cosas del mundo. Versículo 17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace permanece para siempre. ¿No le parece hermoso esto? Esto no es clave, esto no es un código secreto, esto es la palabra de Dios. Yo prefiero que el Señor me reciba, me acepte, a que el mundo me acepte. Amén. Sea sabio, sea entendido, aprovéchese de las bendiciones del Señor. El Señor nos espera. El hijo menor tuvo estas palabras. Dice la Biblia que él dijo: volveré a casa, confesaré a mi padre mi pecado y a Dios le pediré que me restituya en su hacienda, en su casa, que me haga uno de sus asalariados. Mira la respuesta del hijo: que me haga uno de sus asalariados. Andaba todo, regresó todo sucio, con harapos, descalzo, maloliente, así como nos deja el mundo después, sin nada. Y dice: volveré a casa. Y lo hizo, y se levantó y se fue. Esa actitud es gloriosa. Lo hermoso del hijo es que no se quedó tirado comiendo comida de puercos, dice la Biblia. Se levantó y así como estaba harapiento, regresó a la casa de su padre. Por lo menos la dirección no se le había olvidado. Hermano, no se olvide dónde está su iglesia. Jesús esperó, el padre espera al hijo, y el hijo se levanta y va. Y dice la Biblia entonces que el padre lo ve a la distancia. En el versículo 20 de este capítulo dice: y así se levantó y regresó con su padre. Y note estas palabras hermosas. Dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo ¿qué? Compasión de él. Ese es el atributo de Dios. Yo no sé dónde usted esté ahorita tirado, pero hermano, en línea o donde usted esté, levántese. La iglesia del Señor se levanta, los hijos se levantan, amén, y van al Padre. Y dice la Biblia que él tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe usted que las costumbres orientales de aquel entonces, cuando un hijo se iba en esta decisión, jamás el padre iba a esperarlo? Jamás un padre iba detrás de un hijo. Era el desprecio más grande que un hijo le podía hacer a un padre. Y Jesús utiliza esta historia, todo lo opuesto a las reacciones del mundo, a las culturas y costumbres. Y dice la Biblia que el padre corre hacia el hijo, porque eso era ofensivo para ellos. Y el padre lo abraza y lo besa. ¿A qué olía ese hijo cuando regresó? A puerco. Así dice la Biblia que trabajaba dándole de comer a los puercos. Lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: mire qué hermosas palabras: traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en su mano, cálcenlos con sus zapatos a sus pies. Busquen el becerro gordo, mátenlo, cózanlo, cocínenlo, hagamos una fiesta, porque este hijo que había estado muerto ha revivido y ha regresado a casa. Esa es la gracia de Dios, amados hermanos. Yo no sé si usted lo me está entendiendo, pero esa es la gracia del Señor. Usted no merece nada, yo no merezco nada, el Señor nos da todo. Por eso, cuando la Biblia habla de que den la vestimenta, sabe que estudiando este pasaje uno podría ver al papá
le dice a los empleados: traigan la mejor vestimenta. Es posible que el padre haya preparado diferentes vestidos para su hijo, porque él sabía que un día iba a regresar. El padre ya lo tenía listo, el vestido, sus ropas, porque así es Dios, la ropa de justicia. Diga: la ropa de justicia del Señor, la ropa del perdón. Por eso Apocalipsis dice que el día San Juan vio multitudes de todas las naciones vestidas de ropa blanca. Eso es lo que hace Dios cuando uno viene al Señor. Él nos viste otra vez. Me gusta saber que el Señor me ha puesto una ropa que no es esta, es adentro. ¿La tiene usted ya? Cuando uno regresa al Señor, el Señor nos vuelve a dar algo diferente, nos vuelve a vestir con ese amor de justicia. Él hace justicia y la ropa es de Dios. Y cuando la ropa es del Padre, y el Padre aquí es Dios, y cuando lo viste a usted, lo que Dios le está diciendo: te estoy revistiendo con algo nuevo. Tus harapos del mundo te los quité ya y te voy a vestir con mis ropas gloriosas. Por eso la Biblia dice que los que están en Cristo son nuevas criatura y las cosas viejas pasaron. Por eso cada vez que usted se mira a su espejo, entonces diga: wow, qué tremenda ropa gloriosa traigo hoy, porque soy perdonado por el Padre Celestial. Eso es la iglesia del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que no se esté mirando usted sus harapos. Mire la ropa gloriosa que Dios ya le dio, porque usted es de Jesucristo. Eso es lo que el mensaje nos está dando. Y luego le dice a los empleados: pongan un anillo en su mano. ¿Y sabe lo que significa el anillo? En aquel entonces, cuando un padre daba un anillo a su hijo, era la autoridad. La misma autoridad del padre la tiene el hijo. Eso es lo que pasa cuando usted está en Cristo Jesús. Tiene la autoridad de Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso cada vez que el diablo lo quiere tentar, no se va a fijar en su rostro, se va a fijar si usted trae el anillo del Padre. Y el anillo de ese Padre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en usted, el diablo no lo puede tocar, al menos que usted se quite ese anillo y se ponga a jugar con Satanás. Por eso cada vez que venga una tentación a su vida, solo hágale así y muéstrele al enemigo que usted tiene el Espíritu Santo. Por eso el hijo entendió el perdón y la gracia de Dios inmediatamente. Y los que estaban oyendo a Jesús entendieron el amor de Dios, la autoridad que Dios nos ha dado. Muchos cristianos no entienden la autoridad de Dios. Pasan toda la vida en la cerca de la propiedad de Dios, pero se rehúsan a vestirse de la vestidura del Padre y rehúsan a usar el anillo de autoridad del Padre. Dígale al Señor: Señor, dame esa autoridad en este día para pararme firme donde quiera que esté. Y luego dice el Padre otra vez de nuestra parábola: tráiganle los zapatos, tráiganle sandalias, porque el mundo te dejó hasta sin zapatos y con tus pies todos sucios. Para las personas de aquel entonces, sus pies tenían que estar limpios en todo lugar. ¿Se acuerdan cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos? No podían comer sin lavarse los pies, porque no habían sillas, se sentaban y sus pies tenían que estar limpios. Y el Señor siempre dice que se laven los pies. Y el Padre ve los pies sucios, los pies que te llevan al mundo, vienen de regreso sucios. Tus pies que te llevaron a pecar, tus pies que te llevaron hacia casi el rostro del diablo, están tan sucios. Por eso la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Salvador. Tu Salvador viene. Mire cómo Dios mira los pies, esos pies que lo llevan a usted o al pecado o lo llevan a Cristo. Usted sabe, usted va detrás de lo que el mundo le dice, usted va detrás del pecado o usted viene detrás del Señor Jesucristo. Pero el Señor le va a lavar sus pies si usted regresa al Señor. Y le dice: póngale sandalias, calzado. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús a los fariseos y a los otros? Cuando el Padre te pone un calzado nuevo, zapatos nuevos, te está quitando la suciedad del mundo y te está revistiendo hasta tus pies. Ahora sigue el camino del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los zapatos significan del mundo todo el desprecio que le tienen a Dios. Y lo único que hace el diablo es dejarte sin nada.
hasta que vienes a Cristo y te limpia. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La gracia de Dios cómo restaura lo que a veces nosotros no pensamos. Pero la fiesta no termina ahí, ¿verdad? Con la ropa. ¿Qué dice el Señor, el Padre? ¿Se acuerdan? Hagamos fiesta. Y este no es un padre egoísta, no dice, búsquenme el becerro más flaco, aquel que no quiere, nadie lo quiere, pues nadie me lo va a comprar. Ve que Dios no le da a usted miserias. El diablo le da miserias. El diablo lo va a tener en miseria. Lo va a engañar por un tiempo. Le va a aparentar que todo le está yendo bien, pero después se lo va a quitar todo. Dios opera diferente. Dios le quita lo que no tiene usted y le da lo que no le pertenece a usted. Le da todo. Y dice el Padre, busquen el becerro más, pero el más gordo. El que vamos a comer todos. El más bonito para que coman todos. Y dice la Biblia que entonces mataron el becerro gordo, hicieron fiesta y comieron. Porque para Dios no hay egoísmo. Dice la Biblia que Él da y da en abundancia. ¿Sabe lo que quiere decir el Señor? Jesucristo satisface el alma. ¿Está usted satisfecho con lo que Dios hace en su vida? El Señor siempre va a querer darnos. Cristo nos satisface. Dice la Biblia, yo nunca he visto justo desamparado ni descendiente que ande pidiendo pan. El Señor siempre está matando un becerro gordo para nosotros, para alimentarnos, para proveernos. Él suplirá todas las cosas, dice la Biblia, para tu bien. Hagamos fiesta. Por eso cuando hay Santa Cena como el día de hoy, hay fiesta. Porque el Cordero de Dios, que estaba completo y santo, se dio para que usted no aguante hambre. Cada vez que venimos al altar del Señor, recuerde la parábola del hijo pródigo. Usted y yo somos los pródigos. El Padre se ha entregado completamente en sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que usted siempre esté satisfecho, para que no siga pasando las necesidades en el mundo que el mundo le va a dar y aguantando hambre espiritual, y entonces yendo a los restaurantes de comida rápida pensando que el mundo de cosas rápidas lo va a satisfacer. Venga a la casa donde está el Padre Celestial y coma del Cordero de Dios. Ese sí satisface el alma. Es lo que el mundo necesita entender. Los fariseos y los pecadores, los perfeccionistas y el pródigo, todos necesitamos de Dios. ¿Cuál es usted? Por eso, amado hermano, concluyo con esto. ¿Dónde usted necesita la gracia de Dios ahora mismo? ¿Dónde está usted si es el hijo pródigo? ¿O qué parte de esta historia ha impactado su vida? Es posiblemente allá en línea hay alguna persona que necesita regresar a casa, necesita regresar al hogar. Y no solamente me refiero al físico, sino al espiritual, a la casa del Señor, a Cristo Jesús. ¿Cómo se sintió aquel pastor que perdió a su oveja, o aquella mujer que perdió su moneda, o el padre que perdió al hijo? ¿Cómo se siente Dios cuando nos vamos? ¿O cómo se siente el corazón de un pastor cuando pierde su oveja? Piense. Por eso es el mejor momento de decirle al Señor: ayúdame a regresar a casa. Quita todas estas pestilencias que traigo en mi alma y recíbeme, Señor, en tu casa. Y espere que Dios entonces le dé su ropa nueva. Pero yo estoy ansioso por ver qué otro vestido el Señor pondrá sobre mí. Porque cada día el Señor tiene cosas nuevas para nosotros. Él lo quiere revestir a usted de justicia, de amor, de misericordia y de compasión. Dios es bueno, amén. Y lo está esperando a usted. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has recibido con amor, con misericordia. Cada día nos recibes. Hoy nos vas a recibir por medio del sacramento del altar, donde venimos a ti con hambre de justicia, con sed de amor y de compasión.